Buenas noches, mi nombre es Moisés Álvarez Flores. Voy a presentar el proyecto integrador del módulo 11. Pertenezco al grupo 34. El nombre del proyecto integrador se llama Reutilizando. Nos dice que Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reciclarlo, realizando con él una caja sin tapa para guardar en ella los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 40 por 20 y la construcción se realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Escribe las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja en función del lado del cuadrado. Tenemos la imagen del pedazo de cartón. Nuestra siguiente imagen nos muestra los cortes que se realizarán y tenemos 4 esquinas a las que se le pondrá X porque no sabemos la dimensión. Después tenemos 5 rectángulos a los que les vamos a poner superficie 1, 2, 3, 4 y 5. Nos pide, para expresar la superficie de la caja, debemos identificar primero que al recortar los cuadros de las esquinas se forman 5 rectángulos, como lo habíamos visto, las superficies. Recordemos que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, es decir, tenemos una fórmula: superficie igual a base por altura. En este caso tenemos 5 rectángulos, por lo tanto debemos obtener la expresión para cada uno. Para la superficie 1, S1, la base es X, la altura es 20, menos 2X, y nos da la superficie. La expresión sería superficie 1 igual a X por 20 menos 2X. Haciendo la operación, multiplicamos X por 20, nos da 20X. Y X positivo menos 2X más por menos nos da menos 2X con un exponencial 2 al cuadrado, X al cuadrado. Después tenemos que expresar algebraicamente las otras 4 superficies tomando en cuenta la expresión X menos 20 es X 20 por menos 2X, y hacemos la misma operación. En este caso, superficie 1 y superficie 2 son iguales. En la superficie 3 tenemos que X multiplicamos 40, que es el largo, menos 2X, y al hacer la operación de X por 40 nos da 40X, más por menos menos, X por 2X son 2X al cuadrado. El exponencial es 2. La superficie 4 es igual a la superficie 3. Tenemos la misma expresión algebraica, hacemos la misma operación y nos da 40X menos 2X al cuadrado. Para la superficie número 5, tomamos en cuenta 40 son los centímetros que tiene, menos 2X. Y aquí, como ya tiene que ser multiplicar la otra superficie, tenemos 20 menos 2X. Al hacer la operación, multiplicamos 20 por 40, nos da 800. 20 por 2X nos da 40X.
2x por 40 nos da 80x y 2 por 2 son 4x. Aquí hay que tomar en cuenta los signos y acordémonos que más por más da más, menos por menos da más por menos menos y menos por más menos. Y ya tenemos el resultado de la superficie número 5. Vamos a acomodar la operación algebraica tomando en cuenta la x y el exponencial mayor va primero y nos quedaría de la siguiente manera. La superficie 5 sería igual a 4x al cuadrado. Hacemos la operación de los números y las x y tomamos que menos por menos da más. 40 más 80 nos da 120x más 800, que es un número entero. Luego nos pide que la superficie total de la caja será la suma de las 5 superficies y nos queda una operación como sigue. Superficie es igual a 20x menos 2x al cuadrado más 20x menos 2x al cuadrado más 40x menos 2x al cuadrado más 40x menos 2x al cuadrado más 800 menos 40x más 80x más 4x al cuadrado. Luego nos pide que la expresión de la superficie la escribamos y hagamos la sumatoria de las expresiones obtenidas anteriormente. Hacemos una reducción eliminando los números iguales junto con las x y los exponenciales. Entonces eliminamos por decir en este caso 20x menos 2x al cuadrado son 2, se eliminan. Luego eliminamos los 40x y nos quedaría una expresión como sigue. La superficie sería igual a 800 más 4x al cuadrado. Hacemos otra vez la reducción y acomodando la expresión algebraica nos quedaría la superficie sería igual a 4x al cuadrado más 800. Y esta operación algebraica la vamos a estar utilizando a lo largo de esta presentación. Ahora, nos pide calcular el volumen de la caja. Tomamos en cuenta que el volumen es superficie de la base por altura. Y en este caso la superficie de la base es superficie 5 y la altura es x. Y ahora vamos a hacer una expresión algebraica que represente el volumen de la caja. Entonces nos dice que el volumen es igual a S5 por X. Entonces hacemos la operación sustituyendo S5 porque ya sabemos cuál es el valor. Y tenemos que el volumen es igual a 4x al cuadrado menos 120x más 800x. El volumen y la superficie son dos expresiones algebraicas que vamos a estar utilizando a lo largo de estas operaciones. Y ahora, para empezar, nos pide respuestas de las siguientes preguntas considerando las expresiones algebraicas. En el inciso A nos pide que encontremos el volumen de la caja con una altura de 5 centímetros.
Sabemos la expresión algebraica del volumen y lo colocamos. Después sustituimos las x por el 5, que es la altura de la caja. Hacemos las operaciones tomando en cuenta que 5 al exponencial 3 es 5 por 5 por 5 y 5 al exponencial 2 es 5 por 5. Tenemos que 4 por 125 nos da 500, 120 por 25 nos da 3000 y 800 por 5 nos da 4000. En este caso tenemos un volumen de 1500 centímetros cúbicos. El volumen se maneja en centímetros cúbicos y la superficie la veremos adelante en este inciso número B, que nos pide encontrar la superficie de la caja si la altura es de 3 centímetros. Tenemos nuestra expresión algebraica donde nos dice que la superficie es igual a 4x al cuadrado más 800. Sustituimos las x por el número 3, que son los centímetros que nos está dando, y hacemos las operaciones. 3 al exponencial 2 es 3 por 3. En este caso serían 9. 4 por 9, 36. Y nuestra respuesta a la superficie de esta pregunta serían 833 centímetros cuadrados. Vamos al inciso número 3 o el C. Nos dice que si necesitamos que la superficie de la caja sea de 784 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe de valer la altura de la caja? En este caso tenemos otra vez la superficie nos dice que 4x al cuadrado más 800 es nuestra expresión algebraica. Ahora, como ya sabemos cuál es el valor de la superficie, solamente vamos a cambiar y nos dice que la superficie en este caso son 784 es igual a 4x al cuadrado más 800. Vamos a hacer una reducción y vamos a poner 4x al cuadrado nos da 800. Cuando un número que está del lado izquierdo pasa al lado derecho, pasa con signo contrario. En este caso tenemos un positivo de 784, nos da el negativo. Haciendo la operación tenemos que 4x al cuadrado es igual a 16. Seguimos haciendo la reducción. Entonces ahora pasamos x con el exponencial al número 2 y nos dice que 4 pasando al lado derecho pasa dividiendo. En este caso 16 entre 4 nos da 4. Seguimos haciendo la reducción y ahora el cuadrado lo vamos a pasar al lado derecho como raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 4 es 2. La solución: la altura de nuestra caja debe de medir 2 centímetros. Nuestro inciso D nos pide que la altura de la caja es de 0 centímetros. En este caso tenemos que calcular la superficie y el volumen. Tenemos que hacer dos operaciones. Sabemos cuál es la expresión algebraica de la superficie y la expresión algebraica del volumen. Vamos a hacer la superficie primero. Tenemos que la superficie es igual a 4x al cuadrado más 800. Sustituimos la x por el número 0, que es lo que nos da, y recordemos que todo número multiplicado por 0 da 0, entonces 4 por 0, 0, al exponencial 2 es 0, tenemos una respuesta de la superficie es 800. Ahora el volumen, tenemos la expresión algebraica de volumen, que es 4x al cubo
menos 120x más 800. Hacemos la sustitución y 4 por 0, 0, al exponencial 3 es 0. 120 por 0 pues es 0 y tenemos que el volumen es de 800. En el inciso E vamos a considerar las superficies 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3, 4 y 5 y nos dice que imaginemos que vamos a forrar la base y las paredes laterales. Nos da el forro para la base cuesta 1.2 pesos cada centímetro cuadrado y el forro para las laterales cuesta 1.5 pesos cada centímetro cuadrado. Y nos dice que la altura de la caja es de 3 centímetros. Tenemos que calcular cuánto dinero vamos a gastar en el forro de todo el interior de la caja. Para esto vamos a hacer nuevamente algunas operaciones. Tenemos nuestra expresión algebraica de la base es igual a S5 por 3. Entonces, la expresión algebraica como sigue es superficie igual a 4x al cuadrado más 800. Sustituimos el número 3. Hacemos la operación. 3 por 3, 9. 9 por 4, 36 y nos da 873 centímetros cuadrados. La primera operación. Después vamos a sacar la superficie de la base. Ya sabemos nuestra expresión algebraica que es 4x al cubo menos 120x al cuadrado más 800x. Hacemos la sustitución y las operaciones y nos da un total de S5 igual a 1428 centímetros cuadrados. Hacemos una resta de la superficie con la superficie 5 y nos quedan 592 centímetros cuadrados en negativo. Ya tenemos dos resultados para hacer nuestras operaciones de la base y de los laterales. Recordemos que nos dice que para las laterales nos cuesta 1.2 y para las paredes 1.5. Entonces hacemos nuestras multiplicaciones y después nuestra resta y la solución nos dice que tenemos 825.6. Ahora el inciso F. Vamos a calcular cuántos litros le caben a una caja si su altura es de 7 centímetros. Y nos dice que recordemos que un litro son 1000 centímetros cúbicos. Tomamos nuestra expresión algebraica de volumen, que es 4x al cubo menos 120x al cuadrado más 800x. Sustituimos las x por los 7 centímetros que nos está pidiendo y nos quedaría nuestra expresión de esta manera. 4 por 7 al cubo menos 120 por 7 al cuadrado más 800 por 7. Hacemos las operaciones. 7 al cubo es 7 por 7 por 7 y 7 al cuadrado es 7 por 7. Entonces nos quedaría esta operación como sigue. Multiplicamos 4 por 343, 1372, 120 por 49 nos da 5880 y 800 por 7, 5600. Restamos y sumamos y nuestro volumen es de 1092 centímetros cúbicos. Ahora, el siguiente paso es convertir los centímetros cúbicos a litros. Y tenemos que un litro son 1000 centímetros cúbicos. Entonces realizaremos una regla de 3, donde nos dice que tenemos que dividir 1092 entre 1000. La regla 3 nos dice que tenemos que multiplicar 1092 por 1 entre 1000. Bueno, el resultado es que a la caja le caben
1 litro 92 mililitros con una altura de 7 centímetros. Nuestro inciso G nos dice que tenemos que calcular cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 8 centímetros. Es una operación parecida al inciso anterior. Entonces sabemos que nuestra expresión algebraica de volumen es volumen igual a 4x al cubo menos 120x al cuadrado más 800x. Hacemos la sustitución del x, después hacemos la operación de los 8 al cubo, el exponencial al cubo, y 8 por el exponencial al cuadrado. Tenemos como resultado 4 por 512 nos da 2048, 120 por 64, 7680, y 800 por 8 nos da 6400. Hacemos nuestra operación y tenemos que el volumen en centímetros cúbicos es de 768. Posteriormente, como en el inciso anterior, hacemos una regla de 3, 768 por 1 entre 1000, y tenemos que le caben 0.768 litros a una caja con una altura de 8 centímetros. Gracias por tomar en cuenta esta presentación. Quedo a tus órdenes.